Hola, gente, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar de un tema bastante random, pero que me toca muy de cerca. ¿Por qué? La página azul. Es como si me estuvieran monetizando el video. En realidad no sé bien las reglas de YouTube, entonces digo, bueno, fue él. Por las dudas no voy a decir el OF. Pero bueno, hace un tiempo atrás yo estaba viendo unos videos de una youtuber que se llama T con Anita, que ella analizaba una entrevista de Day Hernández, que es otra youtuber, era como una cadena de youtubers, que nada, contaba su experiencia en la página azul, cómo ella llegó a entrevistar a Michelle Obama y después terminó en la página azul digamos, su vida se fue, bueno, así, pum, literal. A todo esto, yo hice un artículo de Substack sobre esto. Uy, ¿qué es Substack? Es una plataforma de escritores y lectores que es muchísimo más amable que cualquier otra red social porque la gente ahí literalmente está buscando esa profundidad. Es como que hay textos de todo tipo, ¿no? Y yo le estoy metiendo mucho a Substack porque, bueno, tenés la posibilidad de, como de poner suscripciones. Obviamente te podés suscribir gratis. Y si se suscriben, me van a ayudar mucho. Voy a dejar el link acá en la descripción. Pero bueno, básicamente este video está basado en un artículo que hice que se llama El verdadero costo de OF, una mirada al interior del agotamiento energético. Esto en realidad está en inglés. Ay, gato, arre. Esto en realidad está en inglés. em, pero vos entrás y arriba de todo hay una cosita que dice traducir y se traduce al español o a lo que sea que hables. em, Así que, ay, por Dios, tan trolazo él. Arre, mi amor, él es tan bebito, tiene frío. Igual siempre es así, en verano, invierno, todo. Em, Mi angelito. Bueno, bueno, bueno. Em, entonces, la verdad que yo pasé un montón de tiempo pensando si hacía este video o no. Digo o no digo que tuve OF, que trabajé en esa industria. Eh, Va a afectar mi cuestión posterior, mi lo que sea. La gente me va a mirar de otra manera. Bueno, la verdad que, o sea, todo bien, pero chúpenmela. Ah, no, mentira, o sea, o sí. Nada, pero es como que digo, nada, o sea, si hay gente que me va a juzgar por eso, no será mi público, ¿no? No será mi comunidad. O sea, no quiero que, justamente, no es gente que particularmente va a resonar con mi energía, alguien que me juzgue, ¿no? Así que, nada, por ese lado, digo, ya está, lo hago, hay que hablar de este tema. Voy a dejar la entrevista, va, la entrevista no, el video de Té con Anita que habla sobre esta entrevista de Day Hernández, pero básicamente ella cuenta cómo la gente te pinta que OF es como trabajo fácil, que básicamente te vas a poner en lencería y los chabones te van a comprar tus fotos en lencería o videos y que te vas a llenar de dinero, básicamente, ¿no? Obviamente yo pensaba lo mismo, ¿no? O sea, siempre está como esa cuestión de, ay, bueno, me va mal en tal cosa, listo, me hago uno F, ¿no? O sea, la salida a todo es hacerse uno F. Es como la salida, entre comillas, fácil hacia una situación económica deplorable. Bueno, también como hablando de esta cuestión de ser tu propia jefa, ¿no? Que obvio, eso sí es verdad, ¿no? Tiene sus pros y sus contras como todo, o sea, a veces ser tu propia jefa en un trabajo que no te gusta es difícil también, porque tenés que estar constantemente obligándote a trabajar y a rendir. em, y, y, eh, y un poco empieza a jugar esta cuestión, ¿no? De, uy, no estoy laburando, y la culpabilidad, uy, hoy no hice plata, entonces a la noche le voy a meter de nuevo. O sea, es un quilombo, honestamente. Es como que a veces yo decía, no sé si prefiero un trabajo que a las 5 de la tarde termine y fue, ¿viste? Em, entonces es como que yo acá en el artículo digo que a las mujeres se nos hizo creer que la salida fácil era comercializar nuestra sexualidad, vender nuestra intimidad y poner una máscara para lidiar con personas que ni siquiera te perciben como un ser humano, en realidad te perciben como un pedazo de carne, ¿no? Un cuerpo que está destinado a su placer, una cosa, básicamente. Em, Porque sí, puede haber algún cliente en OF que se interese por tu vida o con quien genere cierto vínculo, pero siempre ese vínculo se generó ahí, ¿no? En esa plataforma y por algo es. Siempre va a ser esa búsqueda de quiero algo tuyo, ese intercambio, ¿no? De dinero por sexualidad.
Em, entonces, ¿cuál es la realidad, no? Porque te lo venden como algo fácil, dinero fácil, como que vas a trabajar eh, 2 horas por día y vas a estar ganando 10K. Y no es verdad, realmente no es verdad, es como cualquier otro laburo, tenés que trabajar, tenés que poner el culo en la silla y, y encima nada, o sea, yo dentro de todo la saqué más o menos barata porque hay diferentes roles en ese mundo y yo hacía un rol más dominante quizás, pero siempre hay, ¿no? Como esas solicitudes de cada vez ir más lejos, ¿no? Cada vez te piden algo más raro. Y normalmente quieren que te humilles o quieren que los humilles. O sea, es una u otra. Entonces, el costo psicológico, digamos, de este laburo es bastante grande porque primero que te estás cosificando constantemente, ¿no? Em, y a nivel energético, que tu imagen esté por todos lados y esté siendo utilizada para que otras personas básicamente se hagan la paja, em, tiene como una cuestión de drenaje energético. Esto me lo han dicho mis guías y yo lo he sentido. Ahora que ya no lo hago, mi energía literalmente es otra. O sea, em, además nada, que los chabones también se obsesionan, pretenden que vos estés ahí todo el tiempo. O sea, hay como, y como en todos los laburos, hay gente que pretende cosas gratis, que te regatea, ratas ahí, pero para tirar al techo directamente. La intensidad de Argos es total. Y bueno, o sea, es como que en un punto yo tenía como esa creencia, viste, que de decir, bueno, si no sé qué hacer, termino en OF, viste. Que en un punto me llevó a esa situación porque, nada, renuncié en un laburo que no me gustaba eh, y no, y yo ya había trabajado como fotógrafa, que hacía como sesiones de fotos eróticas, o sea, le sacaba fotos a otras personas, pero yo también había hecho dentro de todo algunas fotos de ese estilo, entonces es como que no era un mundo ajeno a mí. Em, pero bueno, no sabía todo lo que me iba a encontrar. Em, sí, a veces puede ser un poco más fácil que otras cosas. Eh, a ver, yo apenas me metí, el primer mes ya había hecho $1000, pero eso fue hace bastante tiempo, o sea, ahora no es lo mismo. El mercado está como muy saturado de chicas, ¿no? De chicas haciendo lo mismo, lamentablemente. Lamentablemente en el sentido de que, nada, estaría bueno que esté saturado, no sé, el mercado de otro tipo de mercado, ¿no? Em, Todo esto es sin juzgar a las mujeres que lo hacen, ¿no? O sea, yo tengo amigas que lo hacen y nada, yo estuve ahí también. Bueno, además, adentro, digamos, hay un montón de personas, en realidad mujeres, vendiendo cursos, prometiéndote que vas a ganar más de $3000 al mes si haces su curso o el curso sale como $1000. Por lo menos cuando yo estaba, ¿no? O sea, ahora no sé cómo si habrá evolucionado hacia otra dirección, pero he caído en algunos de esos cursos y sí te ayudaban en algunas cosas, pero spoiler, nunca hice más de 3K al mes, o sea, eh, nunca hice 3K. A ver. Arre. Entonces es como que también este tipo de cursos, ¿no? Y toda un poco la filosofía que hay dentro de este tipo de ámbito, habla mucho, ¿no? Del empoderamiento femenino. Em, Como decir, bueno, estás sacándole plata a los hombres porque son unos pajeros y vos te estás haciendo millonaria. Pero, no, o sea, yo no sentí, a ver, por momentos sí me sentía, ay, sí, soy recapa, arre. Pero la realidad es que siempre terminaban teniendo ellos el poder. O sea, el que pone la plata es el que tiene el poder para mí, ¿no? Em, Porque del momento en el que ellos ponían la plata, vos tenías que hacer algo, ¿no? O sea, no es que era porque sí. A veces sí te dan plata porque sí, pero para mí no era porque sí. O sea, siempre hay algo, siempre hay un intercambio. Es como que está lo que es la dominación financiera, se llama Findom, que nunca me salió. em, y es como que supuestamente te pagan por existir nomás. Pero siempre había ahí como una manipulación psicológica que vos tenías que hacer para que el chabón terminara pagándote, no sé, $500 por cagarte de risa en su cara, ponele, ¿no?
Además está decir que esto tiene una vibración más baja que la ver. Ah, o sea, imagínense yo ahora que estoy en todo lo holístico, ya en ese momento lo estaba también, o sea, pero estaba muy alejada de mí, de mí, y de todo lo holístico. Y sí, o sea, ¿qué le pasa? Recuerdos de Vietnam. Em, sí, o sea, toda esa, te desconecta mucho, ¿no? De el estar haciendo esto, ¿no? Humillando a otros. eh, Toda la bola es como que te desconecta mucho. Hay otra forma de hacerlo. Para mí igual, esto es una experiencia personal. Debe haber dominatrix que les encante, que lo disfruten, que la pasen bomba. Obvio, esta es una experiencia personal y no es una verdad absoluta. A todo esto, bueno, un poco lo que hablaba en el principio, ¿no? De que a las mujeres que tienen OF se las recontra juzga, eh, no le dan, como que las tratan como, qué sé yo, como PUTA. Arre, no sé si se puede decir o no, pero bueno. Pero, que un hombre consuma OF es normal, porque son todos unos pajeros. Es normal. O sea, a los hombres no se los juzga, pero a las mujeres sí. Y aparte, ¿por qué existe OF? Porque hay una demanda, la demanda masculina de eso. Si no, no existiría. O sea, sí, sí hay mujeres que, digamos, eh, no sé, hacen cosas artísticas que involucran su sexualidad, eh, o que están muy metidas en el tema de la sexualidad. Sí, obvio. O sea, no es que es un tema, digamos, tabú y que no se puede trabajar con la sexualidad, no. Pero como que OF ya lo tira para otro lado, ¿no? Para un lado como de mucha cosificación, ¿no? De deshumanización. Eh, por ejemplo, Day Hernández contaba en esta entrevista que ella hacía vivos en OF y tipo, ella estaba en un punto tan bajo de su vida que tomaba mucho alcohol y los clientes le pagaban para que ella tome más y para que termine en pedo y hecha mierda en el piso, básicamente. Y vos decís como, ¿a qué punto, o sea, qué es lo que te hace disfrutar ver a alguien en su peor momento? O, no sé, llorando, pues ella decía que lloraba en los vivos. ¿Cuál es la conclusión, no? No tengo todo resuelto, no estoy en mi mejor momento económico tampoco. eh, Aunque hable de manifestación y toda la bola, no tengo todo resuelto. Sí sé que estoy en un momento de salud mental muchísimo mejor que cuando hacía OF. O sea, es como que ahora sí estoy como conectando mucho con mi esencia y lo que verdaderamente vine a hacer a este mundo. Em, Porque aparte de eso, ¿no? Decís, vine a esta tierra, ¿no? O sea, viéndolo desde un punto espiritual, ¿no? Vine a esta tierra a conectar con mi, no sé, poner mis dones al servicio. ¿Y qué tiene que ver OF con eso, entendés? O sea, básicamente mostrar la Cheikon para que otro se haga la paja. No tiene ningún sentido, o sea, no tiene sentido, literalmente no, no sé. O sea, yo no lo encuentro el sentido, honestamente. Em, Sé que parece como estoy rejuzgando a la gente que lo hace. No, 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 posta que no. Em, Solo es como lo veo yo ahora y qué sé yo, la verdad es que yo pasé por bastante depresión, em, ansiedad. Sí, tenía todo resuelto a nivel económico. Tampoco igual que ganaba una locura, gente. O sea, estaba normal, básicamente, como un sueldo un poco más alto del promedio acá en Argentina, pero tampoco que, no sé, ¿viste? Eh, entonces es como que decís, ¿qué verga estoy haciendo, no? Bueno, eso, no tengo todo resuelto, no, ni siquiera es que ahora, o sea, ahora sí me estoy dedicando 100% al holístico y vivo de eso, pero sí, no, digamos, es algo que empecé hace un par de meses y está arrancando tranqui y bueno, nada, es normal, ¿no? Pero, digamos, no volvería, además de que ya eliminé todo, ni se gasten en buscar porque no hay nada. Em, pero nada, o sea, me gustaría como quizás hacer hincapié en que las mujeres tienen muchísimo más que ofrecer que esto, que su cuerpo, digamos, o que ser objeto del placer de un hombre. O sea, realmente tienen mucho más que ofrecer. Normalmente las mujeres somos las que hacemos mucha más introspección, estamos mucho más eh, trabajadas, analizadas, o sea, entonces es como que yo creo que las mujeres son muy talentosas, tienen tremendos dones
Y hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Cuáles son mis dones, mis talentos y cómo los pongo al servicio y cómo eso me puede traer abundancia? Que bueno, eso son cuestiones que se pueden preguntar en los registros akáshicos. eh, Así que bueno, ya saben a dónde voy, a que tomen una sesión conmigo. Ah, em, así que bueno, también vayan a Substack porque realmente es una red social muy, muy piola. Si estás recontra remil harto de Instagram, que todos los videos son para venderte algo o para que estés 10 horas scrolleando y después tu cerebro tenga este tamaño así, nada, Substack es como mucho más amigable. No hay stories, son todos artículos y algunas notes que serían como si fueran tweets, ponele. Em, Así que bueno, espero que este video no haya sido tan enquilombado a nivel de estructura porque nada, no fue muy ordenado como lo planteé, pero bueno, si tienen alguna pregunta o alguna opinión o alguna experiencia incluso con toda esta cuestión, pueden dejar un comentario, un like, suscríbanse y nada, los quiero mucho.